Bueno, empezamos entonces con nuestra primer tipo de función polinómica, que es la función lineal. Vemos que la forma de la función lineal está dada por f de x igual a mx más o menos b. Esto quiere decir que este valor de b puede ser positivo y negativo. Es más, el valor de este valor de m, denominado también pendiente, podría ser positivo o negativo. ¿Sí? Tenemos a f de x. Recordemos que f de x es lo mismo que y. O sea que esta función puede estar dada como y igual a mx más o menos b, ¿sí? Es la misma cosa. Entonces, una característica especial es de los componentes de la función lineal, primero que todo, que el valor que acompaña la variable x es m, y m está definido como la pendiente de la recta o gráfica que define este tipo de funciones, que es una línea recta, y que b se le denomina el punto de corte, ¿sí? Con el eje Y, con Y, de esa recta, ¿sí? Se me genera una línea recta, es una función lineal, lo cual su gráfica es una línea recta, ¿sí? Característica importante. Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es de que se le denominan funciones de primer grado. Primer grado, ¿por qué? Porque el exponente de la variable x es 1. ¿Sí? Entonces se le denomina funciones de primer grado. Recordemos, m es la pendiente, que es el grado de inclinación de esa recta, ¿sí? Que tanto se inclina, si mucho, muy poquito. Y b viene siendo el punto de corte con el eje y. Quiere decir que esa recta, si me dicen que b vale 2, por ejemplo, entonces cortaría en el punto 2. Si me dicen que es menos 4, cortaría entonces en el punto menos 4 y así sucesivamente. Vamos a ver dos ejemplos entonces del tipo de funciones lineales para después ver las características de dichas funciones. Si tenemos por ejemplo la función y igual a 2x más 4. Tenemos la función y igual a 2x más 4 y esa es una de las funciones ejemplo. Vamos a ubicarlo un poquito más afuera para que se observe un poquito más. Y igual a 2x más 4. Esta es la primera función ejemplo que vamos a tener, ¿sí? Y vamos a tener la función y igual a menos 2x menos 3, por ejemplo. Tenemos esas dos funciones, ¿sí? Entonces observemos una cosa. Vamos a ver el comportamiento de cada una de estas funciones a nivel de gráfica para poder hacer un análisis más general. Miremos las características de cada una de ellas. Para esta función tenemos que la pendiente, ¿cuánto vale? La pendiente vale 2, ¿sí? Y tenemos que el punto de corte con el eje Y, en este caso, ¿quién es? 4. Para esta función, ¿sí? Tenemos que la pendiente es menos 2 y que el punto de corte con el eje Y es menos 3. Esas son las características, ¿sí? Pues tenemos ahí esas características. Recordemos y vamos a tener en cuenta de que las pendientes se deben entregar como una fracción para poder ubicarla más fácilmente. Entonces, para que 2 se vuelva una fracción, le colocamos un 1 abajo como denominador, porque 2 dividido entre 1 a 2 y no se modifica. Lo mismo sucede aquí, menos 2 sobre 1. Entonces ya tenemos las pendientes como fracciones y tenemos los puntos de corte para cada una de las ecuaciones o funciones. Vamos a graficar esta función con la pendiente y el punto de corte. El punto de corte está en el número 4, entonces contamos 1, 2, 3 y 4. O sea, por ahí pasa esta recta, esta que estamos graficando. Entonces por ahí pasa, ya tenemos un punto. Ahora vamos a ubicar el otro punto que necesitamos para trazar una línea recta. Dice que nos desplacemos. Observemos que las pendientes, miremos acá para ambos, las pendientes no es otra cosa más que el desplazamiento o cambio de posición de esa pendiente o sea, esa recta con respecto al eje y en relación con el eje X, ¿sí? Eso es una pendiente. Entonces hay que tenerlo en cuenta allí. Quiere decir que el número que está en el numerador me está diciendo el número de unidades que me debo desplazar verticalmente, o sea, sobre el eje Y el denominador me dice el número de unidades que me debo desplazar horizontalmente, o sea, sobre el eje X. Entonces observemos una cosa. Si a mí me dicen que aquí la pendiente es 2 sobre 1, me están diciendo que a partir de este punto de corte, ¿sí? Que es 4, me desplace 2 unidades verticales, o sea, 2 unidades verticales es hacia arriba porque son positivas. Entonces me desplazo 1, 2 unidades, estoy acá, y después me dice que a partir de ahí me desplace una unidad horizontal, ¿sí? Con respecto al eje X, y me desplazo una unidad horizontal. Ya ahí tengo mis dos puntos, los cuales puedo unir para generar una gráfica, ¿sí? Correspondiente
a esta función que tengo acá. Entonces, como pueden observar, esa gráfica sería, digamos, de este tipo, uniendo esos dos puntos, ¿sí? Entonces, ahí tengo una gráfica, ¿sí? Que no es otra cosa más que el comportamiento de la función 2x más 4, y igual a 2x más 4. Entonces, esa sería, digamos, que la gráfica de esa función. Ahora miremos la gráfica de esta función. Me dicen, por ejemplo, que la pendiente es menos 2 sobre 1 y me dicen que el punto de corte es menos 3 sobre el eje Y. Y menos 3 está aquí 1, 2 y aquí está menos 3. Quiere decir que por acá, aquí sería el 4, recordemos, aquí pasa esa nueva recta de esta nueva función, el menos 3. Ahora miremos la pendiente. Me dice que me desplace 2 unidades negativas, o sea, ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿sí? Con respecto al eje Y. Eso me dice la pendiente, entonces me desplazo a partir de aquí 2 unidades. Y después me dice que me desplace una unidad positiva, o sea, hacia la derecha, ¿sí? Una unidad positiva y tengo el otro punto. Entonces, cuando yo hago la graficación, uno de los dos puntos, voy a observar que esta es la recta que define esa nueva función, que es la función menos 2x, y igual a menos 2x menos 3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos rectas de las dos funciones. Ya tenemos esas dos rectas, ahora sí hagamos un análisis. El análisis que vamos a ver es el siguiente. Si usted observa, en este caso, para esta función, ¿sí? Para esta función, la pendiente es positiva. ¿Sí observan? 2. Si la pendiente es positiva, lo que me están diciendo básicamente es que la pendiente es mayor que 0. Todo número mayor que 0 es positivo. Entonces miremos que cuando la pendiente es mayor que 0, miremos que la recta se inclina hacia la derecha. Es esta, miren. Se inclina hacia la derecha. O sea que el grado de inclinación es hacia la derecha. En cambio, si observamos esta ecuación, la segunda, vemos que la pendiente es negativa. Y cuando tenemos que la pendiente es negativa, o sea, es menor que 0, recuerde que toda pendiente negativa es menor que 0, ese número es menor que 0, miremos que la recta se inclina hacia dónde, hacia la izquierda, o sea, que esa recta se inclina hacia la izquierda. ¿Sí? Eso me va a dar unas propiedades o características de las funciones lineales, que son algunas propiedades que nosotros ya hemos estudiado, ya vimos, y las vamos a aplicar sobre cada una de las funciones que vamos a ir viendo. Primero, ¿qué característica tenemos? Que todas las funciones lineales son sobreyectivas. Entonces aquí definimos, primera característica o propiedad. Todas las funciones lineales son sobreyectivas. ¿Por qué son sobreyectivas? Primero, porque son 1 a 1. Miremos que para un solo valor en X hay un solo valor, único valor en Y. ¿Sí? Entonces son biyectivas. Son inyectivas, ¿sí? Son inyectivas porque todo valor en X tiene una imagen en Y. Entonces son inyectivas. Como son inyectivas y biyectivas, entonces son sobreyectivas. Todas las funciones lineales son sobreyectivas. Otra característica o propiedad que podemos definir de la función lineal, ¿sí? Tiene que ver con que si la pendiente es mayor que 0, o sea, es positiva, entonces la función es creciente. Miremos que es cierto. Esta gráfica es la función y igual a 2x más 4. Miremos que la pendiente es positiva, o sea, mayor que 0. Por lo tanto, se inclina hacia la derecha. Mira, a medida que yo voy dando valores, voy aumentando los valores en X, los valores en Y también van aumentando. Entonces quiere decir que son funciones crecientes. Pero si la pendiente es menor que 0, la función es decreciente. Y miremos que es cierto. Miremos esta recta. Esta recta corresponde a la función en donde la pendiente es negativa. Entonces miremos que la pendiente es menor que 0, o sea, negativa, y la función se inclina hacia la izquierda. Miremos que a medida que voy aumentando los valores en X, mire que los valores en Y van disminuyendo. Entonces se dice que es decreciente. Digamos que esto es una empresa que a medida que yo lo voy invirtiendo, va dando ganancias. Pero esta es una empresa en donde yo voy invirtiendo y va dando pérdidas. Entonces, esa es la característica pues, esencial de la función lineal.
Y tercero, ¿sí? De la función lineal, tercera característica que ya vimos, es que ninguna función lineal es, digamos, es par o es impar. O sea, son funciones que no tienen simetría. Entonces, las funciones lineales no son pares ni tampoco son impares. ¿Sí? Estas características ya las vimos, ya las expliqué en videos anteriores si no recuerdan ustedes. Entonces, las funciones lineales ni son pares ni son impares, o sea, no tienen simetría. Entonces, esas son las tres características que hemos estudiado hasta ahora de todo lo que tiene que ver con las funciones aplicadas a las funciones lineales, con el ejemplo pues claro que acabé de dar gráficamente.